Estimados amigos de newstime.bo, tengan ustedes muy buenas tardes. La noticia que está causando impacto a nivel nacional e internacional son las conclusiones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la masacre del Hotel Las Américas perpetrada por la gestión de don Evo Morales y su régimen. Son contundentes esos informes. Hay cientos de personas que han sido torturadas y que están solicitando la reparación integral por los daños y torturas. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado Nacional tendrá que cubrir los daños económicos. Sin embargo, el Procurador General del Estado ha restado importancia a estos crímenes de lesa humanidad y por ello hoy vamos a analizar este tema con el abogado experto en materia, don Juan Pablo Peña Ligerón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está, querido Milton? ¿Cómo le va? Siempre es un agrado y un placer tenerlo a la orden. Doctor, bueno, usted ya ha accedido a este informe que ha causado polémica en el contexto internacional. ¿Cuál es la lectura que tiene? Y bueno, el Estado va a tener que cubrir o reparar esos daños de manera inmediata, a mediano o largo plazo, tomando en cuenta esas recomendaciones de la CIDH. Perfecto. Querido Hilton, desde el año 1993 es que Bolivia formalmente integra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que esta ya está vigente desde el 22 de noviembre de 1969. Entonces, a través de la ley 1430, es que Bolivia formalmente es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que hemos visto hace poco es una resolución de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión dicta una resolución que no tiene grado de vinculante, pero sí tiene las formalidades de una sentencia. No es lo mismo la Comisión, ¿no es cierto?, que la Corte. Antes de entrar en la jurisdicción de la Corte, la Comisión recomienda a los estados la existencia de medidas a reparar ante la violación de derechos humanos. O sea, le está diciendo a Bolivia, vos estás en puerta de entrar a un proceso ante la Corte Interamericana, pero antes de eso, sentate con las partes y busquen una reparación y empieza a dar recomendaciones. En el caso en particular, querido Hilton, sobre el caso terrorismo, la Corte ha establecido primero la vulneración de derechos y garantías establecidas ya como un marco estructural de la Corte Democrática e Interamericana, que es: Bolivia es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial. Eso está establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, les está diciendo 4 recomendaciones. Reparen de manera material e inmaterial, provean con la asistencia para reparar la rehabilitación física y psíquica de las partes, y la parte más fuerte, inicien las acciones judiciales contra sus autores. Y la 4 le dice: Ministerio Público, adopten medidas para que no se repita. Ahora, el artículo 47 del reglamento a la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que estas recomendaciones tienen que hacerse en 3 meses, desde el momento que son notificadas las partes. En primera instancia se entiende que esta recomendación goza de sigilo, o sea, goza de ningún tipo de privilegio de secreto. Pero si de alguna manera es revelado, no hay ninguna sanción contra la parte o contra esa revelación, o sea, no causa ningún efecto. Pero sí le da 3 meses a Bolivia para que pueda cumplir con las recomendaciones establecidas. ¿Qué pasa si no las cumple, querido Hilton? Vencido estos 90 días, la Corte empieza a hacer una evaluación sobre el cumplimiento y puede determinar el cumplimiento total, el cumplimiento parcial o definitivamente el incumplimiento a las medidas. Si existe el cumplimiento total,
Entonces, ahí se archiva el caso y no pasa a la Corte Interamericana. Si se establece el incumplimiento parcial, entonces sobre los hechos no cumplidos, sobre las recomendaciones no cumplidas, tiene que aperturarse la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que sean juzgadas en torno a esas dos recomendaciones únicamente. Y si definitivamente no hay ningún tipo de reparación o ningún tipo de cumplimiento a las recomendaciones, el Estado en sí es sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ahí... Doctor, adelante. Doctor, para que la gente lo entienda bien, el Estado boliviano en este momento se está exponiendo a ser sancionado con cuantiosas sumas de dinero. Hay peligro en el tema de los congelamientos de los financiamientos externos, peligran las inversiones extranjeras en el país. ¿Cuál es la realidad? Hay dos aspectos muy importantes, querido Hilton. Esta instancia todavía no es una instancia coercitiva, es una instancia de conciliación. O sea, ya la Corte, no queda duda para la Corte que hubieron violación a la Carta Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ya para ella no queda duda. ¿Ok? Eso tiene una consecuencia. Entonces, antes de que inicie la acción jurisdiccional en la Corte Internacional, les está diciendo, Estado, resuelva. Si no resuelve, entonces la comisión recomienda iniciar el proceso. Ahí vienen medidas cautelares, ahí vienen medidas de preservación, ¿no es cierto? Que dentro de ellas pueden ser también algún tipo de congelamiento, algún tipo de reserva, algún tipo de protección, depende cuál sea la gravedad del caso. El tema de las medidas precautorias están establecidas en tres elementos: urgencia, pertinencia y la necesidad. Sobre esos tres aspectos es que la Corte, ya en la jurisdicción de la Corte, determina si es necesario hacer las medidas precautorias o dejarlas para después de la sentencia. ¿Entiende? Entonces, ¿puede efectuarla? Sí puede efectuarla, pero en el entendido que tenga urgencia, que tenga salud, que tenga emergencia. Ahora, el punto más fuerte, querido, es dos elementos: el tema de las ejecuciones judiciales y la economía. El tema de las conclusiones de la comisión es bien contundente. Dice, hubo violación, mire lo fuerte, hubo violación del Estado boliviano por el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, y dos elementos fuertes: a las garantías jurisdiccionales y a la protección judicial. Esos dos elementos, esos dos derechos, garantías jurisdiccionales y protección judicial, afectan necesariamente al tema económico, porque eso crea una baja en la calificación de seguridad jurídica y el riesgo de inversión sube. Entonces, eso puede afectar al economista que necesariamente a futuro piensa, de alguna manera, en invertir en territorio nacional. ¿Cuál es su sugerencia, usted, doctor, usted que es experto en esta materia, para que actúe el Estado boliviano y, bueno, de alguna manera, aún no sé si puede llegar todavía a soluciones amistosas con esa gente que ha sido torturada y que el procurador, que en sendas ocasiones ha intentado de alguna manera dejar de lado o restarle importancia a este asunto? Yo creo, querido Hilton, que justamente la instancia en la cual ahora se encuentra este proceso es para formalizar conciliaciones entre el Estado y las víctimas. Es justamente para eso. Les está diciendo, señores, ustedes tienen responsabilidad, reparen, ¿no es cierto? Pero no les da la libertad en que reparen. Les dice reparen de cuatro formas, ¿no es cierto? Y ahí vienen las cuatro recomendaciones. Yo creo que el tema de la reparación económica, de acuerdo al elemento material, inmaterial, el tema de la rehabilitación en la salud psicológica y física, y el tema de adoptar medidas con el Ministerio Público y los órganos judiciales para que no se vuelvan a repetir, pienso que el Estado no va a tener ningún problema sobre este aspecto. Pienso que no, salvo que la parte contraria, las víctimas, no quieran aceptar
la cuantía ofrecida para la reparación. Pero yo creo que el Estado va a tener inconvenientes en la recomendación tercera, en establecer quiénes son los responsables de este tipo de violaciones y iniciar los procesos. Ahora, esos procesos tienen que someterse en la jurisdicción interna del Estado. Y ahí nace el segundo problema, ¿no es cierto? Si la jurisdicción propia está siendo observada por una jurisdicción externa, entonces, ¿qué seguridad tiene las víctimas de que los autores de esas vulneraciones van a ser correctamente juzgadas si no hay ningún tipo de reparación en los defectos que contaminan la justicia o el debido proceso? Entonces, yo creo que el problema va a surgir en dos elementos. Encontrar la cuantía específica para la reparación y segundo, iniciar las acciones judiciales en contra de los autores de estas vulneraciones y que esos procesos sean tramitados por autoridades imparciales en el territorio nacional. Le agradezco, doctor Juan Pablo Peña Ligerón, por atender esta entrevista y bueno, es el tema más preocupante y que está causando polémica en el contexto internacional. Si usted gusta agregar algo, adelante. Mire, querido Hilton, haciendo un análisis la semana pasada en la Corte Interamericana, desde el 2011 ha incrementado casi un 200% las peticiones formalmente de privados que fueron víctimas de algún tipo de vulneración de derechos fundamentales contra el Estado de Bolivia. Entonces, eso nos da una llamada de atención muy fuerte que el Estado lastimosamente no está cumpliendo con la protección de los derechos establecidos en la Corte Interamericana. Yo pienso que ese aspecto debe necesariamente ser una carta de presentación para iniciar el debate sobre la reforma judicial. Si no hay buena justicia, no hay el equilibrio social. Y si no hay el equilibrio social, lastimosamente no se desarrolla nada dentro de un entorno social. Ese es el análisis del doctor Juan Pablo Peña Ligerón, a quien le agradecemos. Ya saben, las conclusiones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la masacre del Hotel Las Américas, perpetrada por Evo Morales y su régimen, han sido contundentes. Bueno, eso está en manos del Estado boliviano. Le agradezco, doctor. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, muy gentil.